Acuérdense, todo lo que tenga que ver con impuestos, nos vamos al Código Tributario. Ese es el que nos manda y el que nos da, nos da la guía. No, no es el 177, aquí está, creo. 117, andaba perdida. Ahí habla de las rectificaciones, y aquí está, ¿ve? Rectificación de las declaraciones. Si las declaraciones son anuales, como hay un tipo de declaraciones que son anuales, como la del impuesto sobre ventas, pero la anual, solo se pueden hacer 2 rectificaciones. No sé por qué Deadline solo me deja las 3. Es por cualquier cosa, 2 rectificaciones, pero si el SAR le solicita hacer, rectificar otra vez, entonces lo puede hacer a menos que el SAR se lo indique, va. Por eso creo que dejan la opción de 3, pero en sí, según ley, son 2 rectificaciones de declaraciones con periodos anuales, 2 rectificaciones con declaraciones de periodos mensuales y 2 rectificaciones de declaraciones eventuales o no periódicas. Todo tiene también plazos, o sea que depende de los plazos. Y aquí creo que hablaba de esta parte de si nos equivocamos, para que así ustedes ya estén, por lo menos ya, me imagino que en la clase de seminario tributario lo ven súper más a fondo. Como les decía aquí, era más el uso del software, pero para que no nos quedemos con la duda, si me entró hasta también la duda, entonces quise empaparme del tema. Entonces, las rectificaciones de las declaraciones dice que cuando los obligados tributarios, o sea, cuando ustedes se rectifiquen alguna declaración, si fuera el caso de que fue que ustedes reportaron menos cantidad de la que debía, entonces pagan la diferencia al banco y presentan la declaración original y la rectificativa. Si es a favor del SAR o del gobierno, si es a favor de ellos, o sea que ustedes pagaron menos de impuestos y al final se dieron cuenta que eran más, o se equivocaron, va, o sea, se equivocaron y el valor que pusieron era menos del que debía de ser. Entonces, la corrigen, hacen la rectificativa 1, se presentan, pagan la diferencia y hacen la declaración original y presentan la declaración original y la rectificación. Pero, ¿qué pasa si, y era lo que hablábamos ayer, si había o incurría en alguna sanción? Si uno se equivocaba por ley, a usted según el Código Tributario, se puede equivocarse 2 veces. Pues está la poder hacer la rectificación 2 veces. No es que puede equivocarse, sino que puede hacer la rectificación 2 veces. Porque quiera si o no, le toca más trabajo. Entonces, entre menos equivoque uno, mejor. Pero, ¿qué pasa si las declaraciones que usted se equivocó hacen que disminuya el tributo que usted tenía que pagar? Con la primera opción, que era que usted paga el extra y presenta la nueva declaración y la rectificativa, no hay un gasto involucrado extra alguno. Solo usted paga lo que le falta para el complemento y presenta la original y la rectificativa y ese es el asunto. O sea que no entra en alguna sanción. Mientras que si usted verdaderamente se equivoca en que el tributo a pagar disminuye o se le crea a usted un crédito fiscal, entonces debe de presentar una corrección, un papel extra, que ese papel extra que le dicen esta solicitud de aceptación de declaración rectificativa en rechazo. O sea que tiene que presentar esta solicitud de aceptación de declaración rectificativa, que esta tiene un valor de 200 lempiras. Para ya, cuando usted va a hacer la contraparte, ¿va? O sea, usted quiere que no creo que se le devuelva el dinero, sino que lo que le hacen es darle crédito, tener crédito a favor suyo. Entonces, usted hace una solicitud de declaración rectificativa que tiene que hacer la solicitud porque ellos evalúan verdaderamente. ¿Va? Aquí tiene que presentar usted un montón de documentos. Si usted se equivoca en una declaración, llena todos estos datos
presenta aquí les pide, creo que aquí les dice un montón de documentos que les pide para poder rectificarlas. Aquí Fíjese, declaración de, dígame. pero fíjese que en la práctica yo tuve un jefe que me decía que si el error era que se pagó tributo de más y para que le quedara crédito eso, que mejor Ujú. dejáramos las cosas así callados porque de ahí nos echaban una auditoría los del SAR. Sí, Que más ese bien, es el detalle. entonces mejor Ese, dejaban el asunto así. o sea, que perdían, lo reportaban como otro caso. Preferían perderlo al temor que nos mandaran a mandar auditoría en un lugar donde Sí, estuve. ahí lo dice, ya leyendo la ley, lo dice así, dice que puede incurrir al ser que quieran ustedes tomarlo como crédito, al final quedaría como crédito fiscal. Dice ahí que puede llegar a hacérsela, porque les piden un montón de documentos para poder hacer esta rectificación. Les piden aquí toda la copia de sus libros contables, copia de las facturas que hicieron, que el impuesto no le saliera el correcto. O sea que como al final, como dice su compañero, una, mejor no equivocarse. Y dos, al final lo va a analizar, va a la empresa, qué le sale Sí, mayor. dice, con respecto a lo que usted dice, por ejemplo, él decía, nos va a pedir una cantidad de cosas y requisitos y que si no cumplimos uno, nos va a salir más caro el reparo por no haber cumplido ese documento. O sea que al final es más caro el caldo que la gallina. Ujú. Y al final quedan como tachados, pues ya quedan como la empresa queda como un poquito marcada, entonces ya el SAT le empieza a poner ojo. Entonces pueden, ustedes saben que el SAT puede ir en cualquier momento a las empresas a revisarlo, esta información. Entonces sí, en esa parte sí queda ya un poco más tachada la empresa, como dice su compañero. Entonces ahí la empresa va a medir, va. Y como contadores, pues tenemos que ver, va, porque ahí entra el, el trabajo pesado, donde nos toca trabajar con números y es algo complicado, va, equivocarse en este tipo de errores. Entonces, lo mejor es hacerlo con el mayor cuidado posible para no tener que recurrir a estas instancias. Como dicen, va, miren qué fácil, dice, si es saldo a favor del SAT, pague la diferencia y se arregla todo. Pero si es a favor de ellos, tenemos que presentar un montón de documentos. Entonces, pero contestando a la pregunta de su compañera, me entró la intriga también de esta parte, de ver qué pasaba si uno rectificaba. Esto a nivel de sistema. A nivel de sistema, a usted le dice, usted puede rectificar. Aquí le ponen tres, pero según la ley son dos. Entonces ahí le dice, usted puede rectificar si se equivocó. Acuérdense que hasta que se genera es donde entran en acción las rectificativas. Si yo no genero el archivo .dat, yo puedo modificar. Hasta que genero, yo entonces entro con las rectificativas. Si no, entonces no las toco en tiempos anteriores, sino hasta que se genera la .dat. Ya generada la .dat, yo no la puedo modificar, tengo que irme a rectificar. Entonces, esto era con impuestos sobre ventas. Acuérdense que aquí hicimos lo original, la hicimos por un periodo, así las declaraciones mensuales, acuerden que se presentan en los primeros 10 días y eso lo deben de presentar. Se puede hacer desde, como leíamos en el PDF, se puede hacer desde Deadline o se puede usar desde SAR en línea. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Ya ahorita ya ustedes ya, como les digo, ya hicieron la instalación del software, hicieron la instalación de los módulos, se registraron como obligados tributarios y hicimos la prueba de hacer, como les digo, la vamos a dejar en no válidos para presentación, que ayer lo mirábamos, la mandábamos a impresión y ahí me dicen no válido para presentación, o sea que todavía no la puedo presentar así. No puedo ir a pagarla con ese membrete en la página. Hasta que la genero, puedo ir a pagarla. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Y este ejemplo va a ser, acuérdense que hay retenciones y en este caso se utiliza el módulo de MR, que es la declaración mensual de retenciones. La declaración mensual de retenciones, sabemos que hay varias retenciones que una empresa puede hacer a distintas entidades. A modo de ejemplo,
A modo de ejemplo, nos vamos a basar en la retención de salarios, de los salarios a los empleados. Aquí está, estos PDF, se me olvida subírselos, tal vez no tengo oportunidad de subirles, igual están en el SAR. Están en la página del SAR donde les mostré. Aquí están todos los códigos de las retenciones que podemos hacer. Depende del rubro o la actividad que se está realizando. En este caso, vamos a hacer el 111, que es la retención a la fuente de los asalariados. Ustedes saben que hay personas que tienen sueldos mayores a ciertas cantidades que se les obliga a poder retenerles el impuesto sobre la renta y se utiliza la tabla progresiva, que es el artículo 22 del Código Tributario. Entonces, nos vamos a basar en retención en la fuente de los asalariados. Entonces, ¿qué pasa? Ciertas personas no se aplica a toda la empresa. Hay personas que por los sueldos quedan exentos, pero hay personas que no, hay que retenerles parte de su salario o una cantidad establecida de su salario. Entonces, ahí hay otras retenciones por honorarios, son otras que bastante se hacen en las empresas, por honorarios profesionales que por ahí andan. Aquí está el A112, pero ya se aplica otro tipo de impuesto, otra cantidad de impuesto, otro porcentaje. Entonces, ahí depende de la retención que vamos a hacer. Entonces, para estas retenciones se hace una declaración mensual de retenciones donde se involucran todas las retenciones que hizo la empresa en ese momento. Hacemos una informativa y todavía seguimos usando para la informativa. Aquí nos vamos a... Para aquí está la información. Aquí nos dice, debe tener instalado en su computadora el aplicativo de DET 5.5, que ya les dije también de dónde lo van a descargar. DET 5.5, que es es el primer software que ellos contaban. Ok, el DET 5.5 les dije que lo instalaran para posteriormente presentarla a través de la oficina virtual. O sea que la pueden subir a la oficina virtual, también la pueden ir de un solo a dejar al salvo. Entonces, DET 5.5, deben tener instalado el aplicativo, si no aquí les dé el link. Hacemos la declaración informativa en el DET 5.5, donde incluimos los datos de que son los valores que vamos a incluir en los valores de dónde tomamos. Vaya, en DET 5.5 se define a quiénes son los que les aplicamos impuestos por su salario, porque los salarios incurren en números mayores a los que quedan exentos según la tabla del artículo 22. Ok. También se hace con esta parte de la declaración, se hace también en Deadline la declaración jurada para poder hacer el pago. Y en DET 5.5 la declaración informativa. Artículo 22, creo que lo descargué hoy, que también tengo que subirles todo esto. Artículo 22, no es este. Había descargado. Este es. Esta es la tabla del impuesto sobre la renta para asalariados, la famosa tabla progresiva del artículo 22 del año 2023. Esta se va actualizando todos los años. Normalmente se publica a inicio del mes de enero, si no me equivoco, y se va actualizando. Entonces, los sueldos que ronden en estas cifras quedan exentos a pagar el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, hay entidades que solo se informan. Por ejemplo, la universidad no pagan los empleados que tienen sueldos mayores a estas cantidades, no pagan porque son educación. Entonces, pero de ahí en una empresa que se dedica ya a la compra y venta, entonces sí pagan los empleados si tienen sueldo.
Entonces, aquí hacen una comparación más o menos de los sueldos en que deberían de andar para empezar a pagar el impuesto sobre la renta. Esta tabla, ustedes ya llevaron seminario tributario. Sí. No, Liz. ¿No lo han llevado? Alguien ya llevó seminario tributario. No me he fijado en cómo está Yo. el flujograma, pero bueno, vamos a subir. Ok, algunos sí va, es que yo creo que sí, algunos sí lo pueden llevar y otros tal vez dejan la clase para más después, otros la llevan antes. Bueno, entonces esto se lo van a explicar más en seminario tributario. No me voy a meter tanto en el cálculo del puesto. El artículo 22 se basa en, dependiendo de los salarios, se les cobra un porcentaje del impuesto sobre la renta. Es una tabla progresiva, no es que si anda mi sueldo en 28,000, solo le voy a aplicar el 15%, o anda mi sueldo en 62,000, le voy a aplicar solo el 20%, sino que se va sacando por porcentajes, de este a este, le calculo el 15, de este al sueldo que él tenga, le calculo el 20, y la parte de 0 a 199 queda exenta. A partir de esto, yo hago una sumatoria de cuánto va a ser el impuesto sobre la renta. Entonces, haciendo un acercamiento, los sueldos tienen que rondar en 19,919 para que se les empiece a cobrar el impuesto sobre la renta. Si no, quedan exentos y no pagan. Normalmente se calcula la renta neta gravable, se les deducen los 40,000 de gastos médicos, porque son gastos deducibles, los 40,000 por gastos médicos, eso ya es algo dado, nos dicen que de la renta, de lo que recibimos como salario, le vamos a rebajar esos 40,000 que son los gastos médicos para llegar a la renta neta gravable. Entonces, yo aquí tengo un pequeño Excel en el cual ustedes van a poder trabajar. Lo edité. Yo creo que sí es este. Bueno, yo creo que es este. Si no, yo voy a revisar cuando se los diga subir. Donde tengo un ejemplo de, por ejemplo, tengo un ejemplo de 2 empleados. Estos 2 empleados tienen 2 diferentes sueldos. Por ejemplo, un empleado que gana 20,000 empiras, ya esto ya está dado, ya está hecho, estas funciones se las voy a subir para que ustedes se lo apliquen a los ejercicios que yo les voy a dar. Este empleado tiene un salario de 20,000 empiras. Tengo la tabla progresiva. De esto a esto, queda exento. Entonces, él gana 200,000. Aquí estoy, la renta bruta, el salario mensual multiplicado por los 12 meses. Me queda la renta bruta anual. Le rebajo los gastos médicos y me queda una renta neta gravable, que eso es lo que va a aplicar en el impuesto. Entonces la renta neta gravable me dice que son 200,000, entonces yo lo voy a ubicar por este lado, de 199,000 a 303,000. Entonces yo lo voy a aplicar por aquí. Entonces solo voy a llegar hasta el 15%. ¿Qué hago? A estos 200,000 le rebajo esto y me queda y lo multiplico por el 15%, me dice que yo le voy a cobrar de impuestos sobre la renta 144.08 anualmente, dando 12.01 mensual. Y al final, como la declaración la vamos a hacer mensual, esto es lo que va a pagar. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, el sueldo que es 19,000, dice que ese es el sueldo del cual quedan exentos. 19,919.96. Si yo le aplico la tabla, ahí me dice que el impuesto es 0. Entonces, el impuesto me queda de 0. Entonces, ahí yo le voy a dar 2 sueldos. A modo de ejemplo, le puedo dar un sueldo a alguien que gana 50,000 empiras. Y a alguien que gana, dejemos ese de 20,000. Alguien que gana 50,000 empiras. Ya ese de 50,000 empiras, estos 560,000 ya se ubican en este monto 3. Por eso me calcula el del 15 y el del 20. Eso me lo suma, me saca el impuesto anual, lo divido entre 12 y me saca el mensual. Entonces, la declaración mensual yo la voy a hacer por estos 2 valores mensuales que tengo aquí, sumando las cantidades de los sueldos, que ese sería como la base del cálculo. Entonces, les voy a subir este Excel
para que ustedes hagan el cálculo de, ya esto ya está pregrabado, ya, o sea, no lo editen, no lo cambien, ya están las fórmulas hechas. Se los voy a servir, les voy a subir para por si en algún momento les puede facilitar. Si se actualiza la tabla, ustedes se actualizan aquí los dígitos. No le toquen nada más que actualizar los dígitos. Por si en algún momento lo llegan a necesitar, igual así hacemos la práctica directamente. Por ejemplo, este que andaba en un sueldo de 50,000 según la tabla que me da aquí en el SAT, un sueldo de 50,000 anda en la parte del 20%. Y es por eso que aquí se le aplica el 20% a este porcentaje. Entonces, creería yo que la tabla está bien hecha. Hoy la estuve terminando porque quería mandárselas. Entonces, ahí está explicado el artículo 22. Si ustedes hacen la práctica que van a hacer, solo le van a poner las rentas aquí, los salarios de cada uno, de los 2 empleados que le daré, 2 o 3 empleados que les voy a dar. Si en caso van a hacer 2. ¿Qué les dejo de tarea? Instálenme el DET 5.5 porque aquí yo me tengo que registrar también en el DET 5.5. Yo le voy a dar persona natural y me pide mi RTN. Entonces yo voy a dar aquí mi RTN. Si no hacen esto, se van a estar mucho después, porque el deadline, como no el DET 5.5, perdón, como no conectaba con los servidores del SAR, entonces prácticamente uno tenía que llenar toda la información para que ellos lo tuvieran. Entonces aquí vamos a llenarlo con información ficticia, solo es para hacer la prueba. Aquí me pide un montón de información. Ahora les digo yo, ocupo que me instalen el DET 5.5 y que me llenen toda esta información con información ficticia. De esto no se preocupen. Hernán, les va a pedir todos estos datos, aceptar, y me vuelve a pedir el RTN. Aceptar, datos guardados, pero no me deja avanzar si yo no lleno todas estas otras casillas. No comerciante. Entonces aquí le doy nacionalidad, hondureña, tarjeta de identidad. Todo lo que puedan llenar con sus datos, háganlo con sus datos. Lo que no, entonces llénenlo con información ficticia. Soy abogada, aceptar. Ya llené el no comerciante. Tengo que llenar datos de nacimiento. Y ahí voy llenando mis datos de nacimiento. Datos del domicilio. Aquí, información ficticia. Actividades económicas, información ficticia. Obligaciones tributarias, información ficticia. Porque si no, no me deja avanzar. Les dije la vez pasada que tenían que descargar el módulo DMR. El módulo DMR, después tenemos que instalarlo. Instalación. Buscamos donde tenemos descargado el DMR, que es este. Le damos doble clic y le damos instalar. Ocupo que tengan eso ya hecho para la siguiente clase. Instalado el deadline, instalado el DET 5.5 para que así podamos ya trabajar la declaración. Ya tenemos esa explicación, ya pueden registrarse en ambos servicios. Entonces ya ocupo que estén seguros de esto. Déjenme pasar lista. ¿Dónde la tengo? Ok, otra pregunta antes de todo eso. ¿Alguno de ustedes va a ir a la jornada de inducción mañana? Que me levante la mano, que me diga que hable ahorita. ¿Alguien más piensa asistir a la jornada de inducción? Ok, la jornada de inducción es mañana de 5 a 7, si no me equivoco, yo creo que sí la anunciaron, de 5 a 7 para los estudiantes de Contaduría Pública. Yo sé que ustedes más bien ya van de salida, más que de ingreso. Entonces solo se habla de los datos de ingreso. Entonces, como solo Yasser va a ir a la jornada de inducción, entonces espero que nos podamos ver mañana y cualquier cosa yo grabaría la clase para poder compartírsela y así no les he asignado la tarea, les voy a dar más tiempo. No la he terminado de decidir cómo lo voy a hacer, entonces por eso no se las he asignado.
Entonces ocupo terminar, igual ocupamos terminar el tema para que ustedes la puedan hacer. Entonces, la idea es tener clases mañana y cualquier cosa, grabar la clase y compartírsela para que ustedes se puedan guiar, los que van a ir a la jornada de inducción. Si llegare a cambiar o tuviera que hacer alguna otra actividad, yo les avisaría por el WhatsApp de que no van a haber clases. Cualquier cosa. Pero si no, nos vemos mañana igual a las 7 para que podamos terminar este tema. Paso lista, pues. Teresa. Presente. Gracias. Maylin. Presente, Lic. Judith. Presente, Lic, presente, perdón, no casi podía me pongo quitar el ausente. silencio. Ok. Sandra, igual pueden usar el chat si gustan. Sandra. Presente. Gracias. Vamos a ver. María Fernanda. Presente, Lic. Jeffrey. Edgar. Presente, Lic. Edgar. Ok. Oscar. Juan Carlos. Francis. Presente, Lic. Gracias. Odette. Jeffrey José Tejada. Ok, ya lo vi aquí. Oscar. Odette, perdón. Brian. Presente. Gracias, Zenón. Elena. Presente, licenciada. Gracias, Manuel Antonio. Dilcia. Presente. Ángel David. Presente. Gracias, Elena. Klein. Presente. Clelian es. Ok. Yasser. Presente. Listo. Cristian. Evelyn. Gracias. Aníbal. Presente, Lic. Scarlett. Presente, Lic. Ok, si no tienen dudas, los que ya me dijeron presente, no hay problema que se puedan desconectar. Carla Cabrera. Presente.